El tema del día de hoy, en esta noche, un milagro en medio de la escasez. Sin duda alguna, nuestra fe, amados hermanos, nuestra fe se ve, nuestra fe es exhibida. ¿Cuándo se ve nuestra fe? En los tiempos de prueba. ¿Cuándo se ve nuestra fe? En los tiempos donde, cuando creemos que no se puede, ahí se ve nuestra fe. Creo que hay una música de fondo. ¿Lo cortas? Ciérralo. Ok. ¿Cuándo se ve exhibida nuestra fe? ¿Cuándo se ve si tienes fe o no? Cuando estás pasando momentos de prueba. Ahí se ve tu fe. Aquí todos podemos mostrar nuestra fe. Aquí todos podemos decir, wow, cómo ora la hermana, cómo adora el hermano. No, pero tu fe se ve en los momentos de prueba. Tu fe se ve en los momentos cuando parece que no se puede. Tu fe se ve cuando parece que no es posible. Tu fe se ve cuando no hay fuerzas. Ahí es fundamental seguir creyendo. Aquí todos podemos demostrar nuestra fe. Pero en esos momentos es fundamental seguir creyendo, seguir caminando. Recuerda que el momento más oscuro de la noche debe más bien recordarnos que nuestro sol de justicia está dispuesto a brillar. ¿Sabes? Es necesario primeramente conocer la palabra de Dios. Si queremos un milagro en nuestras vidas en medio de la escasez, es necesario primeramente conocer la palabra de Dios. Primera de Reyes 17:8 dice la palabra de Dios. Pueden verlo en la pantalla, amados hermanos, para poder avanzar también. Primera de Reyes 17:8. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él. ¿Qué cosa vino luego a él? Palabra de Jehová diciendo. Tomen asiento, por favor. Las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios son fieles. Si Dios me lo prometió, Él lo hará. ¿Saben? Quiero que leas conmigo el versículo 9 y 10. ¿Qué le dice Dios a Elías? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Saben? Dios envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón. Sarepta significa algo y Sidón también, que ahora te voy a decir. Y ahí encontró como Dios le dijo, exactamente como Dios le dijo. ¿Dónde estaba la viuda? Dice que estaba en la puerta de la ciudad. Dios cumple su promesa. Si Dios le dijo, hey, hay una viuda que te va a sustentar ahí, en Sarepta. Cuando Elías va, estaba tal como Dios le dijo. Porque Dios no miente. Dios no queda mal. Dios no engaña. Dios no crea falsas expectativas. Por eso podemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Siempre hay un lema o una palabra que Dios nos sella en cada culto, que nos vamos pensando y meditando en ello.
Las promesas del Señor se realizan, pero se complementan con la obediencia del hombre. Las promesas del Señor se realizan, pero se complementan con la obediencia del hombre. Como sabemos, Dios tenía planeado un gran milagro. La viuda no sabía absolutamente nada de lo que iba a suceder. Pero requiere para ese milagro, ¿qué cosa requería Dios? La obediencia. ¿Está entendiendo? Dios para tu milagro requiere ¿qué cosa? Tu obediencia. No es que, Señor, ¿y por qué no? Espera. ¿Cómo estamos de obedientes? Dios para el milagro de la viuda requería la obediencia ¿de quién? De Elías. ¿Saben? Y la acción obediente, ¿de quién más? Que obedezca a quién? La viuda. ¿Está entendiendo qué pasa antes de un milagro? No solamente Elías tenía que obedecer, sino también ¿quién? La viuda. Ambos oyen a Dios, ambos deben obedecer a Dios. Elías debe ir a Sarepta de Sidón y la viuda debe alimentarlo, porque Dios le dice a Elías que hay una viuda que te va a sustentar. Ahora imaginémonos esa situación crítica, el desafío de obedecer a Dios en ese momento. Señor, tú me estás diciendo que vaya a un lugar que me va a sustentar una viuda. No sé si tiene o no. Recuerda que esa viuda recién ha perdido a su marido. ¿Y cómo me va a sustentar una viuda? Y ahora ponte en el lugar de la viuda. ¿Cómo le voy a dar alimento a este hombre si yo estoy esperando solamente morir? En esa situación crítica, Dios pedía una sola cosa. ¿Qué cosa era? Oye, no te estoy preguntando en qué circunstancia estás. No te estoy preguntando cómo estás pasando. Yo solo te pido una cosa. Obediencia. Es posible vencer los temores. El temor, el miedo, trae frustración y alejamiento de Dios. Usted lo puede leer en el versículo 11 y 12. Estamos en 1 Reyes 17. Mira, ahí dice en la pantalla, lo pueden leer para poder avanzar mucho más rápido. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Al comienzo, en el versículo 10, Elías le había pedido un vaso de agua. Y hasta ahí estamos claros. Pero luego Elías la vuelve a llamar y le dice, qué fácil es que me traigas agua. Te voy a pedir algo más complicado. Me vas a traer un poco de pan para yo poder comerlo también con el agua que me vas a traer en un rato. Están viendo la situación de la viuda. Ella esperaba lo peor. ¿Qué esperaba? La muerte. La muerte de ella y de quién más. ¿Está entendiendo en qué condición estaba esa mujer, no? ¿Por qué esperaba la muerte? Porque ella estaba enfocada en qué cosa, en lo poco que tenía. El miedo nos roba las fuerzas. El miedo nos roba el entusiasmo. ¿No ves gente? A mí me hubiera gustado hacer eso. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tenía vergüenza, tenía miedo. Y capaz lo hacía mejor que los demás y salía más excelente. Sí, pero tenía miedo, vergüenza. El miedo nos roba las fuerzas, el miedo nos roba el entusiasmo. El miedo nos roba la confianza. Ese miedo nos aleja de Dios. Porque en ningún momento dijo, oye, bueno, Elías, gracias por venir, gracias por ayudarnos. No, oye, vive Jehová tu Dios.
Porque no dice en ningún momento nuestro Dios. Usted lo leyó en su momento. Vive Jehová tu Dios, que solo espero morir. Recuerden que la fe es la certeza de qué cosa, de lo que se espera. No dice de lo presente, sino de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. El miedo es la certeza de la catástrofe que te va a venir. Es que seguro me va a pasar esto. Seguro si lo hago me va a pasar. ¿Ese qué cosa es? El miedo. La voluntad de Dios reemplaza el temor por la fe de Jesucristo. Mira el 13 y 14, ¿qué dice la Biblia? Elías le dijo, ¿qué cosa le dijo? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Saben? La expresión que le dijo Elías, lo primero que le dijo Elías, ¿qué cosa es? No tengas temor. No tengas temor, mujer. Y le da la primera instrucción que le dice Elías, y hay algo para caernos de espalda que muchas veces lo hemos leído y no le hemos prestado atención. ¿Sabe lo que le dice Elías? Pero hazme a mí. Muchas veces lo hemos leído así de porrazo. ¿Qué significa? Mira, la obediencia. ¿Y qué significa hazme a mí primero? ¿Qué estaba pidiendo Elías? Muy bien, haz como tú quieras, pero tráeme a mí primero. Miren el poder de la primicia, porque luego usted va a ver el milagro, luego ya sabe qué pasó. Muchas veces le traemos al Señor lo primero, ¿cuándo? El 1 de enero, ¿no? Y después que ya nos olvidamos. Hay gente que maneja producciones y cosas y hace todo, pero nunca le trae ¿qué cosa? La primicia. Seguro tendrá producción solamente en enero. Seguro tendrá esa bendición solamente en enero. Posiblemente le salga otro trabajo en febrero, en marzo, en abril, etcétera. Pero nunca. No, yo voy a esperar, bueno, el 1 de enero para presentar mi otra primicia del año. ¿Qué pasó con esta viuda? Esta viuda dijo, pero ¿cómo para ti primero? ¿Cómo de la primicia si no estamos 1 de enero para darte la primicia? ¿Está entendiendo ese poder que tenía Elías de decir, a mí tráeme primero? Y luego, que me traigas primero, ¿sabes qué va a pasar? Dice Jehová. Bien claro, usted lo ha leído. La harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. Quiere decir que Dios es proveedor por excelencia. Pero ándale acerca de este versículo a alguien. Oye, ¿has visto? Mira tú, ¿cuándo sale tu producción? Bueno, mi producción sale en marzo también. ¿Y has presentado tu primicia? No, la primicia es en enero nomás. Parece que no he estudiado el tema de Elías. Y tú haces esto, lo otro, y presentas tu primicia. No, ese es, mi diezmo sí. Por eso estamos como estamos, pues hermano. Por eso que el Señor todos los días nos da solamente maná. Maná, maná, maná y maná. Pero si le creamos, es que tú no sabes en qué situación estoy. Oye, y la situación de la viuda había perdido a su marido, aquel hombre que le podía sustentar y ayudar, y encima tenía a su hijo. ¿Saben? Debemos destacar aquí, pues es muy interesante que el lugar era Sarepta de Sidón.
La palabra Sidón significa caza, pesca, venado o carne de venado. Quiere decir que era un lugar donde había bastante plantas y bastante fauna y bastante flora. Era un lugar muy bendecido. Pero recuerden que había llegado, ¿qué cosa? Cuando Elías mandó a parar la lluvia y no llovía esos tiempos. Ya sabemos qué pasó con la fauna y la flora. Pero ahora la sequía, no había nada para comer. Y así nos pasa en nuestras vidas. Y entramos en un proceso de Dios. Había una hermana que comentó a mi esposa, y le decía, uy, no puedo cocinar y esto que lo otro, dice. Al rato esa misma hermana me manda una foto. Mire, pastor, me han traído alimento para todos mis hijos. Hasta que tú no lo vivas, no vas a poder confiar en Dios, no confías en Dios. Hace un momento hablamos que Sidón significa caza, pesca, venado. Hablábamos acerca de la fauna y la flora. Pero hay algo que también dice Sarepta, taller del artesano. Muchos de nosotros vamos a pasar por ese proceso. Entonces quiere decir que Sarepta, amados hermanos, es el lugar y tiempo donde Dios moldea nuestro carácter. Ahí es donde Dios va a moldear nuestro carácter. ¿Dónde moldea nuestro carácter? ¿Cuando nos va bien? No, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades. Como aquel artesano que moldea el oro para darle la forma que él quiere, porque tú al artesano no vas a decir, quiero así, quiero de esta forma. No, el artesano moldea la forma que él quiere. Pongamos nuestras vidas en las mejores manos, en las manos de Dios, y Él siempre tendrá cuidado de nosotros. ¿Saben? La fe en Dios siempre va a triunfar. La fe en Dios siempre triunfará. Versículo 15, dice en la Biblia. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa solo ese día, muchos días. A pesar de la viuda de Sarepta, a pesar de todo, la viuda de Sarepta actuó con fe. ¿Saben? Ella era una mujer viuda, había perdido a su marido. Aquella región, toda su zona, estaba en sequía. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero nos dice el versículo 15, ella fue como dijo Elías. Ella hizo como le dijo Elías. Dios cumplió su promesa y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. El versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La Biblia nos dice que aquella sequía duró, ¿cuánto duró la sequía? 3 años y ¿cuánto? 3 años y medio, eso lo hemos leído muchas veces ya aquí. La sequía duró 3 años y medio. ¿Hasta cuándo le dijo Elías que le iba a proveer el Señor? Hasta que termine la sequía, porque luego iba a recuperar la fauna, iba a recuperar la flora y iba a tener de todo.
Pero en el tiempo de sequía a ti no te va a faltar lo que le decía Elías. ¿Saben? La Biblia nos dice que la sequía duró 3 años y medio. Y en la casa de la viuda, Elías estuvo 2 años y medio aproximadamente. Cada mañana cuando ella llegaba a la cocina, ¿qué pasaba, hermanos? Ahí siempre estaba el aceite y ahí siempre estaba la harina. Ahí estaba Dios cuidando de su siervo Elías, cuidando de la viuda y cuidando de su hijo, porque el Señor no desampara a sus hijos. Dios usó al profeta Elías para bendecir la casa de la viuda. ¿Saben? Con un gran milagro de provisión. Esto sucedía cada día que el siervo de Dios estuvo ahí. Lo que nos recuerda la importancia de depender de Dios cada día. Depende de Dios cada día. Este milagro en medio de la escasez también nos recuerda que Dios es nuestro fiel y poderoso proveedor, aquel que nunca falla. Por eso podemos estar seguros que aunque parezca que hay sequía, que parezca que la economía mundial se balancea porque no sabemos si sube o baja el dólar, el que nos cuida es Dios. Por eso debemos mirar a Cristo, nuestro proveedor. Él es quien me sustenta. Tenemos que caminar en su palabra, caminar en sus principios, y Él actuará a nuestro favor. El Señor cuida y protege a sus hijos, los bendice cada día. Él envía la provisión sobre nuestras familias. Él cumple sus promesas. Recuerda que Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que nosotros tengamos cuidado de su palabra. No debemos tener miedo, no debemos tener temor, porque Él es el que nos protege y que nos provee. La Biblia dice que Él nunca nos dejará ni nos desamparará.